Aunque la economía chilena se ha mantenido sólida pese a la crisis internacional, tenemos riesgos que están cada día más latentes. Uno de ellos tiene que ver con la principal actividad económica de nuestro país, las exportaciones. Para hablar de cuáles son estos riesgos y cómo podría afectarnos finalmente la crisis europea y la crisis mundial, estamos con el economista de la Universidad Gabriela Mistral, Eric Heindel. Eric, muchas gracias por esta entrevista en TFTV. Feliz, encantado de estar aquí. A ver, tenemos números bastante sólidos, una tasa de desempleo que recién está empezando a aumentar, propio de la estacionalidad, sin duda, sí. Pero tenemos una economía que se ha mantenido sólida. Las autoridades han puesto luces de alerta y han dicho no estamos blindados. Exacto. Pero en el último informe de política monetaria el Banco Central da algunas luces de alerta. En primer lugar, habla de que el sector inmobiliario está enfrentando presiones de costo que van más allá, sin querer hablar de burbuja, y por otro lado habla de la cuenta corriente y del déficit de cuenta corriente que está acumulando el país, que si es que hubiese una caída importante en el cobre podría ser realmente un problema. Cuéntanos de estos riesgos. Claro, de verdad yo creo que el más complicado es la cuenta corriente, o sea, Europa representa más o menos un cuarto del PIB mundial, o sea, de cada $4 que se produce en el mundo, uno se produce en Europa. Entonces, estamos hablando de un bloque económico sumamente importante. De hecho, Europa es tan importante como Estados Unidos en cuanto a Producto Interno Bruto, que tiene otro 25%. O sea, entre los dos tenemos la mitad del mundo. En el fondo. Y bueno, y si agregamos China, que es 10, Japón 10, en el fondo esos 4 países o bloques son 70% del mundo. O sea, ahí está toda la acción, digamos. Europa está con un problema de sobreendeudamiento y eso significa que tiene que desendeudarse, bajar sus déficits fiscales, y eso lo ha estado haciendo. En el fondo, todos estos acuerdos que han ocurrido en los últimos meses, digamos, básicamente todos apuntan a reducir fuertemente los déficits fiscales y llegar a una relación deuda pública PRI sostenible, digamos, pero para eso todavía les queda harto camino. Mientras hacen este corte de gasto, en el fondo las economías entran en recesión, y eso es lo que estamos viendo en Europa. Y esta recesión produce un problema sobre los bancos. Los bancos empiezan a tener créditos malos. Algunos sectores inmobiliarios que tenían aparentemente burbujas, como el caso de España, el caso de Inglaterra y el caso de Irlanda, se reventaron las burbujas, los precios están cayendo fuerte. En el caso de Irlanda hay una caída de precios de vivienda como de 49%, y bueno, la burbuja ya reventó. Otro que está reventando todavía, el caso de España y el caso de Inglaterra. Y ahí en el fondo, cuando pasa eso, la gente le devuelve las casas a los bancos y los bancos hacen pérdidas tremendas. ¿Cómo afecta eso entonces a las cuentas corrientes de nuestro país? Ok, bueno, esta recesión lo que hace es que Europa deja de importar. Entonces, muchas de nuestras exportaciones se están viendo o se van a ver afectadas tanto en volúmenes como en precios. O sea, sobre todo todos los bienes que nosotros mandábamos a Europa, en el fondo... Es nuestro segundo socio comercial, la Unión Europea. Exactamente. Entonces, claro. Y sobre todo hay ciertos productos que van destinados eminentemente a Europa. Por ejemplo, todo lo que era el mercado agrícola, los todo lo que era frutas, vino, productos un poco más elaborados de la agricultura, en general iban hacia Europa. Y eso obviamente estamos viendo ya que los precios están cayendo, los volúmenes exportados están cayendo. Menos ingreso de divisa al país. Menos ingreso de divisa. Además hay otro rebote, que Europa era el principal cliente de China y de muchos países asiáticos. Entonces, al frenarse Europa, está generando un efecto de arrastre que está frenando el Asia. Y el Asia es el principal socio comercial. Entonces, y es el principal consumidor de cobre chileno. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el fondo nosotros, quizás este segundo rebote es el que más nos impacta, más que el efecto de Europa, porque como es el principal socio comercial, en el fondo, ahí es donde se nos ha estado cayendo algunos precios, por ejemplo, el precio del cobre, el precio de varios productos. Entonces, cuando uno mira la evolución de las exportaciones chilenas, ya hace como 6-7 meses atrás que tocó techo, alrededor de 80.000 millones de dólares FOB, y si uno toma el móvil 12 meses está completamente plano, y ya
en los últimos meses ya asomó la colita para abajo, entonces nuestras exportaciones en dólares ya van para abajo. El quantum físico está desacelerando, pero en valor ya estamos exportando cada vez menos. ¿Qué significa eso? La balanza comercial, que es la diferencia entre exportación e importaciones, se está frenando. También se está frenando el gasto interno, eso hace que las importaciones también ya hayan tocado un plató, pero igual las exportaciones están cayendo más rápido que las importaciones. Es decir, estamos gastando más de lo que estamos produciendo en términos simples para una economía. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Al achicarse la balanza comercial, en el fondo se achica también, el déficit de cuenta corriente se hace cada vez peor y en el fondo necesitamos más recursos del resto del mundo para poder mantener nuestra actividad. Exactamente, y mantener nuestra actividad económica. Es decir, a grosso modo, si comparáramos Chile con una familia, es como que la familia se estuviera endeudando en dólares para poder seguir consumiendo porque no le están ingresando la misma cantidad de dólares. Eso, porque perfectamente, para que lo entienda ahí el público, en el fondo, la cuenta corriente es la diferencia entre los ingresos y el gasto interno. Entonces, es la diferencia a nivel familiar, sería la diferencia entre los ingresos y los gastos. Si si este año vamos a terminar con un déficit en cuenta corriente de 3,2, 3,4% del PIB, la proyección del central, básicamente eso significa que nuestros gastos van a exceder en ese monto al producto. O sea, estamos gastando 103,4 y estamos ganando 100. Y resulta que si nos miramos a un par de años atrás, o el año pasado de partida, estábamos con superávit. Entonces, en el fondo, ahí hay un cambio de giro importante. Como la capacidad de endeudamiento no es infinita, digamos, en el fondo hay un cierto límite de cuánto uno se puede endeudar. Y es ese límite hacia el cual nosotros vamos marchando a pasos agigantados. ¿Y cuáles son los riesgos concretos que puede producir topar ese límite? Topar ese límite haría que el riesgo país subiera, digamos, en el fondo, haría que de repente no quisieran gente prestarnos, pero estamos lejos todavía de ese punto. Lo hemos alcanzado en el pasado, digamos, en que uno ve que básicamente se corta el financiamiento externo y el país ya en el fondo tiene que recurrir probablemente a estos organismos multilaterales, hacer un poco claro, un poco la parada lo que están haciendo los españoles hoy día, lo que están haciendo los italianos. Chile está lejos de ese escenario. Está lejos de ese escenario, pero ese es el peligro de llegar a topar esos límites. Entonces, en ese sentido, la posición de cuenta corriente se está debilitando. Lo que más probable que ocurra es que el gasto interno se frene fuerte y esto va a significar que en los próximos meses nuestro ritmo de crecimiento se va a frenar. Y eso inmediatamente impacta en el empleo. Y es un círculo vicioso porque vuelve a impactar entonces en el consumo interno. Claro. Que todo esto era lo que estaba sosteniendo la demanda interna, era lo que estaba sosteniendo los niveles de crecimiento en el país. Exactamente. Cuando uno mira, por ejemplo, el año pasado, el grueso del crecimiento del año pasado viene por demanda interna, no ya por exportaciones. De hecho, cuando uno se fija, el móvil 12 meses de las exportaciones físicas en quantum fue un 4%. Entonces, que ya es menos que lo que creció la economía. Por lo tanto, todo lo que creció la economía es claramente una situación que está basado basado en el gasto interno, un gasto interno muy fuerte, digamos. Pasando a otro tema, me gustaría preguntarle cómo está viendo el crecimiento de la economía chilena para lo que queda este año dado este escenario. Claro. A ver, el primer trimestre, que bueno, ya se conocen, los números son bastante buenos. La economía se expandió sobre 5% y todo, si bien hay un freno respecto del año pasado, que el año pasado crecimos en torno a 6, aparecía como que el freno venía más lento que lo que todo el mundo esperaba. Entonces seguramente vamos a terminar con los dos primeros trimestres relativamente buenos, en torno a 5, digamos. Pero ahora estamos entrando en un punto en que probablemente nuestro crecimiento se va a acercar más al 3, entre el 3 y el 4, ¿no? O sea, el freno en estos próximos meses se va a empezar a notar. Y eso es desempleo, ¿no? No todavía. Afortunadamente, en general la economía con un crecimiento entre 3 y 4 todavía crece el empleo y crece más o menos a un ritmo entre 1,5 y 2%.
Si la fuerza de trabajo, que está siempre aumentando, crece menos que eso, lo normal es que la fuerza de trabajo crezca entre 1,5 y 1,8. Todavía estamos más o menos en un ritmo en que la economía está creando puestos de trabajo más rápido que lo que que los nuevos entrantes. Entonces, lo que deberíamos ver es una tendencia que se estabilicen las tasas de desocupación. Obviamente el factor estacional va a mandar, pero que se estabilicen y la parte más complicada en realidad es más bien para el próximo año, en que este freno ya esté en toda gloria y majestad. Entonces yo creo que este año vamos a terminar con un crecimiento más cercano al 4,5. ¿Y el próximo? Y el próximo ya de frente a un bajo 4, ya deberíamos estar en torno al 3,5, o sea, 3,5. O sea, ¿y cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo usted le ve a esta situación? ¿Cómo vamos a salir finalmente de esta a coyuntura? ver, difícil saberlo. A ver, la recesión de España y de Italia y de Europa en general va para largo porque todavía no han hecho todos los ajustes que querían, entonces que necesitan. Y en ese sentido, probablemente termine Europa con recesión, claro, este año. De hecho, muchos de los países ya están con sus productos cayendo. Probablemente la recesión se prolongue todavía el próximo año. Y ya más bien en 2 años más Europa ya debería tocar fondo, de algunos países empezar a salir. De los países europeos con problemas, probablemente el que salga más rápido yo estoy viendo es Italia. ¿Por qué eso? Porque el déficit fiscal, o sea, Mario Monti ha hecho bien su pega, digamos, y en ese sentido el déficit fiscal proyectado por los economistas, digamos, para fin de año Italia es 2,4% del PIB. Cuando uno hace los cálculos cuál es el déficit sostenible, es como 1,6, o sea, Italia ya está 6 décimas. El caso de España, como que le queda mucho más trabajo. Por ejemplo, en el caso de España, se calcula que va a terminar este año con un déficit fiscal del orden de 6,5 puntos del PIB y necesita bajarlo bajo 2. Lo que pasa es que ellos además tienen un mercado laboral más rígido. Más rígido, claro. Y además parten con un nivel de desempleo loco. Entonces, claro, el costo social que tiene el apriete en España es mucho más grande que en los otros países. Eso. Eric, para finalizar, en nuestro país, ¿de qué manera Chile, si bien sabemos que no estamos blindados, que somos una pequeña economía muy abierta al mundo, claro, y que sin duda los coletazos nos van a llegar, ¿de qué manera se aminoran los impactos lo más posible para evitar un incremento grande en el desempleo o para evitar caer en una recesión? Claro. Hasta el momento lo más probable es que no haya recesión. O sea, vamos hacia un freno, quizás crezcamos en torno al 3 el próximo año, algo así, pero no es recesión todavía. O sea, eso ya requiere que un shock sea más grande. ¿Cuándo se podría producir la recesión? Si es que China se frena, cosa que tampoco es descartable, en el fondo, y se nos cae el precio del cobre muy fuerte. Entonces, una caída del precio del cobre a $2 o bajo de 3, obviamente eso echaría a perder las cuentas, tanto las cuentas externas como las cuentas fiscales. Todo el mundo se preocupa de la cuenta fiscal está holgada. Es la cuenta externa la que más esa es la restrictiva, la que más nos aprieta el zapato en este momento. Y en el fondo eso nos produciría un freno mucho más grande, podría llevarnos a una eventual recesión. O sea, una caída abrupta del precio del cobre es el escenario más complicado, que por el momento casi todos los analistas lo descartan, porque hasta el momento aparentemente China tiene suficientes espaldas y reservas y todo, de tal manera de que en forma artificial, estimulando inversiones, está manteniendo su economía creciendo todavía a ritmos importantes, y el precio del cobre ha dado unas muestras extraordinarias de resistencia. Si eso pasa, aquí podemos, gracias a los chinos, digamos, en el fondo, pasar esta recesión, esta crisis con un freno nomás. Es decir, si antiguamente Estados Unidos se resfriaba, a nosotros nos da pulmonía. Ahora son los chinos. Ahora, si los chinos se resfrían, a nosotros nos da... Exacto, o sea, ahora es la gripe asiática la que tenemos que tener cuidado, en el fondo. Eso es, la gripe asiática, claro. La gripe europea o la norteamericana. Mientras el cobre se mantenga bien, Chile tiene mucha capacidad de resistencia, digamos. En el sentido, claro, se nos va a frenar todo, pero más o menos todavía la economía sigue creciendo, lo cual es una gracia.
Ahora, si nos da gripe asiática, ahí sí que nadie que hacer, ahí nos vamos a enfermar de verdad. Claro, porque ahí los efectos serían tan grandes que en realidad ahí ya la economía tendría que contraerse para poder equilibrar. ¿Y qué probabilidad le asigna esa posibilidad? Baja todavía, o sea, menos de un 10%. O sea, el 90% de posibilidades de que la cosa, de que el precio del cobre a lo mejor cae un poco, pero todavía se mantiene sobre $3 y todo, y con eso estamos bien. Bueno, vamos a quedar entonces ahí atentos mirando qué pasa con la gripe asiática. Ojalá que no nos resfriemos. Exacto. Muchas gracias por esta entrevista. Encantado. Y así dejamos esta entrevista en DFTV y yo los dejo invitados a una próxima.